Aleluya, dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y vuestro, para la honra y gloria de su santo y bendito nombre. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su misericordia, por su bondad y por su amor, por su palabra santa que una vez más nos permite, Señor, leer para la bendición nuestra, esperando siempre sea usted dando esa dirección a nuestras vidas, sea su Espíritu Santo tomando control, y que sea cada uno, Señor, de nosotros bendecidos por su palabra, por su gracia y por su misericordia. Que en esta noche, Señor, abra todo entendimiento, todo espíritu, Señor, que ande en los aires estorbando, es atado y ligado en el nombre de Cristo Jesús y echado a las tinieblas de fuera. Y tu pueblo recibe con libertad tu palabra en esta noche, aquí y en todo lugar donde es predicada, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos hecho. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy vamos a ver un tema bien importante que el Señor me haya dado ya días y se los he ofrecido, pero no lo habíamos visto. Y este tema dice: ¿a qué parte de la multitud, en qué parte de la multitud te encuentras tú? ¿En qué parte de la multitud te encuentras tú? Hoy vamos a hacer conciencia. Sabemos que desde los tiempos primeros, cuando Cristo anduvo en cuerpo sobre la faz de la tierra, cuando Él vino a nacer y llevó a cabo y estableció la iglesia, por las Escrituras sabemos que eran multitudes las que seguían a Cristo. Amén. Sabemos que ahí iban cantidades de gente. Es más, la Escritura enseña que cuando Él entraba a las casas a enseñar, dice que se llenaba tanto que la gente quería verlo y no alcanzaba a verlo. Y dicen que, así como este hombre Zaqueo, que cuando entraba a una ciudad Jesús, venían multitudes para poder recibir algo o verle, porque Cristo llevaba el evangelio de la paz, el que había anunciado Isaías y lo que estaba anunciado en las Escrituras. Y todo esto se venía dando desde que Él empezó a predicar el evangelio. Y déjenme decirles que Jesucristo todavía sigue predicando el evangelio, porque Él todavía no ha venido en su segunda venida. Y el hecho de que Jesucristo se fue del cuerpo no quiere decir que se fue de la tierra, sino que el Espíritu Santo sigue representando a Jesús, y las multitudes también siguen siguiendo a Jesús hasta el día de hoy. Pero entre esas multitudes, como en el tiempo de entonces y en el tiempo de hoy, vamos a ver que había mucho tipo de gente, y solo en esta escritura que hemos tomado hoy podemos descifrar ahí muchas clases de gente que se daban en esos entonces. Y como en esos entonces había muchas clases de gente, así también hoy, en este tiempo, las multitudes que siguen a Cristo en toda lengua, en toda raza y en todo color, también hay muchas clases y cantidades de gente de diferente pensar y de diferente hacer y querer. Y Dios quiere que aprendamos a discernir en verdad qué es lo que queremos de Él y en verdad qué andamos buscando de Dios. Amén.
Por eso el tema es, ¿a qué parte de la multitud perteneces tú o en qué parte de la multitud te encuentras tú? Zaqueo, aunque era un hombre muy pequeño y estaba en un lugar muy apartado donde no alcanzaba a ver a Jesús, fue un hombre que se esforzó para verle, pero Jesús tomó en cuenta no solo el esfuerzo, sino que Jesús también ve el corazón del hombre. Amén. Entre todos estos hombres como Zaqueo, andaban también los fariseos, los escribas, y andaba mucha gente incrédula como creyente, gente curiosa, y había toda clase de gente. Por eso Dios quiere que examines hoy tu corazón, no solo aquí, sino que también allá cerca y lejos, donde nos oigan, qué clase de esa multitud eres tú, dónde te encuentras, de cuáles eres. Porque Dios, a la verdad, eran grandes cantidades las que lo seguían, pero pocos eran los que eran sanos y salvos por Jesús. Amén. Y acuérdense que está escrito que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso el tema es bien claro, ¿verdad que es bien clarito? ¿Sí lo entienden? Que tú examines tu corazón, en qué parte de la multitud esas que siguen a Cristo te encuentras tú, de cuáles eres tú. Debes de examinarte, de saber en verdad qué es lo que quieres y si en verdad quieres alcanzar la vida eterna o si no la quieres alcanzar. Entre ellos habían gentes curiosas, como dice aquí, y gentes murmuradoras. Había toda clase de gente como se nos da en este tiempo. Incluso hubo gente que se opuso en ese momento a decir que Jesús fuera a Zaqueo. Gente que dijo, ¿cómo va con un pecador? Así aún sucede en este tiempo, que hay gente que no cree que tú has alcanzado algo. Lo importante es que si tú lo has alcanzado, tú sabes quién eres y dónde te encuentras. Y eso es que examines bien tu corazón para que estés seguro en tus pasos que das. Porque si no vas bien puesto en Cristo y no caminas bien como Cristo da el fruto de Cristo en ti, tienes que tener un gran cuidado, porque podrías estar en una parte de la multitud de los que no van a alcanzar nada, sino que después te podrías volver en un detractor, en un murmurador, y lo que podrías hacer es tener raíces de amargura y crear tantas cosas en tu corazón, y te podrías convertir en fariseo, en saduceo, en cualquier tipo de otra clase de gente de las que seguían en ese tiempo a Jesús. Mucha gente de este tiempo en el cristianismo habla mucho de los fariseos y de los saduceos como una historia, sin darse cuenta que hoy en día hay muchos fariseos, muchos saduceos, muchos escribas, y Jesús les está diciendo hipócritas hasta el día de hoy también, como en ese tiempo. Tú tienes que examinar bien tu corazón si a la verdad quieres heredar algo de Cristo Jesús y alcanzar la vida eterna, en verdad, si en tu corazón eso has puesto. Y para eso hay que hacerlo legítimamente como Dios manda. A mí lo que me admira de Zaqueo es que era un hombre inhabilitado para mí en medio de una multitud para poder alcanzar una bendición. Para mí no fue mucho lo que él hizo, fue pequeño el esfuerzo, pero fue grande lo que recibió. Porque la salvación que Zaqueo recibió, no la recibieron todos estos que dice aquí, que dijeron que murmuraban porque habían entrado, ¿en dónde? En una casa de pecadores. ¿De cuáles eres tú? ¿Tú crees que eres como Zaqueo? Hay mucha gente que se cree muy grande. Los grandes son aquellos que creen que no deben mucho a Dios, que son muy buenos, que a la verdad, en el Evangelio estamos hablando, que no necesitan hacer mucho. Y hay otros que creen que ya lo saben todo también. Hay otros que creen que con lo que hicieron ya está suficiente. Hay otros que creen que con solo ir ahí detrás, porque ahí va mucha gente detrás, ahí va mucha gente detrás que no alcanzó lo que Zaqueo alcanzó. Creen que con solo estar en la iglesia y caminar en medio de la multitud, ya la tiene hecha también. Pero no es así. Por eso Dios quiere que hoy examinemos a qué clase de la multitud pertenecemos nosotros. ¿En qué parte nos encontramos? ¿Estamos en la parte esa de los murmuradores? ¿Estamos en la parte como Zaqueo? ¿Se acuerdan? No vamos a hablar solo de él, voy a citar otras personas de los evangelios. ¿Se acuerdan de la viuda del flujo de sangre? ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia?
La viuda del flujo de sangre era una mujer que esa mujer ya se daba por muerta, según las Escrituras. Y según en la forma que está relatada en uno de los evangelios, esa mujer pensó que ya se iba a morir y que lo único que le quedaba era acudir a Jesús, pero no por su sanidad, sino por su salvación. Y fue salva, y no solo fue salva, sino que también fue sana de su cuerpo. Hay muchas cosas que se pueden dar en nuestras vidas si en verdad nosotros vamos en el lugar apropiado buscando de Dios. Yo les voy a decir que no porque el hecho que están aquí conmigo y que yo soy el que les predico, como muchos ministerios hacen y muchas iglesias hacen, que siempre le viven diciendo a la gente que ellos son la verdad y que ahí están bien y que están seguros. No, hermanos, no nos engañemos. La seguridad está en Cristo y en tu corazón. En verdad, tú eres uno como estos hombres, como esa mujer del flujo de sangre. ¿Te acuerdas tú, hermano, de los 10 leprosos? Yo no les voy a leer las escrituras porque yo pienso que vamos a ser breves en esta noche y yo pienso que ustedes saben lo que les estoy diciendo que está escrito. De los 10 leprosos dicen que uno fue agradecido con Dios. ¿Verdad que así dice la Biblia? Y los otros 9. ¿Podría ser de esos 9 tú, hermano? Pensemos, porque el tema está bien importante, ¿o no lo han entendido? ¿A qué parte de esa multitud perteneces tú? Porque esa multitud somos nosotros hoy también en día. ¿Andamos allí o no andamos? ¿Andamos detrás de Jesús o no andamos? Esa multitud somos también nosotros. ¿Eres tú uno de los 9 leprosos? Habían 10 y fueron sanados los 10, ¿sí o no? ¿Y cuántos regresaron? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y tú de cuáles eres? Hay hermanos y hermanas que solo buscan a Dios en el dolor. ¿Aló? Solo cuando Dios les aprieta, ahí van buscando a Dios. ¿No será que esos son de esos leprosos, de esos 9 que no regresan? ¿Cuántos hay de esos aquí? Solo cuando les están muy afligidos oran. Es que si vamos a hablar de 10 leprosos no vamos a hablar solo de regresar. Solo cuando les esté yendo mal se vuelven solícitos, dice Dios, para buscarle. ¿Se acuerdan que así dice el Salmo 78? Cuando las cosas van bien mal, empezamos a orar y a hacer aquí, nomás llega la bendición y tú como que nos olvidamos y ya no oramos y nos ponemos como muy contentos y muy platicadores y se acabó, fue una emoción nada más y se acabó el agradecimiento. ¿Verdad que sí? Pero este camino es camino de fe. ¿Y qué es lo que hace la fe? La fe da la constante perseverancia en Dios, no importando la circunstancia de nuestra vida. Si es en el gozo, buscas de Dios. Si es en la tristeza, buscas a Dios. Si es en el dolor, buscas a Dios. Si es en la risa, buscas a Dios. Por eso es, esos 10 leprosos, examinemos bien esto. ¿Regresó cuánto? 1. Quiere decir, esa es la perseverancia. 1 perseveró de los 10. ¿Y los otros 9 no eran de la multitud? Sí, ahí iban en la multitud también. ¿Cuántos habrán así en el evangelio de hoy día? ¿Cuántos sabremos así? ¿Le estás pensando o estás triste? Por eso dice, ¿a qué parte de la multitud crees que perteneces, hermano? Esta mujer sirofenicia, oigan lo que les voy a decir de ella. Esa mujer sirofenicia, si ustedes leen cuidadosamente la Biblia, no buscaba salvación.
ella quería que fuera sanada su hija. Óiganme lo que les voy a decir, porque estoy bien serio, y si lo chequeamos en las escrituras, si Dios nos concede el tiempo, lo hacemos, y si no, pues lo hacemos así. Yo sé que ustedes ya saben las escrituras. La mujer del flujo de sangre, dice la escritura que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Así está escrito. Seré salva, dijo. La mujer sirofenicia no, se humilló tanto. Hay mucha gente que se humilla hasta tanto, pero por alcanzar algo terrenal. Y la palabra de Dios, como hijos de Dios, nos enseña a poner la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, y no en las de la tierra. Esa mujer se humilló tanto, llegó hasta tanta humillación, que Dios le dijo que era una perra. ¿Se acuerdan de la escritura, verdad? Todo eso. Pero se humilló y le dijo: ¿qué quieres que te haga ya que te humillaste? Ya que me veniste, ya que como Zaqueo alcanzaste a meterte, ¿verdad que sí? Por eso vimos esta lectura de Zaqueo. Ya que como él alcanzaste a verme, a estar cerquita de mí, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que mi hija sea sana. Y Jesús no le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe, le dijo, sea hecho como quieres según tu fe. O sea, lo que quieres ya está hecho, vete en paz. ¿Qué dijo que quería? Quiere decir que esa mujer, hay duda allí si se salvó según las escrituras, ¿verdad? Porque a todos los demás, ¿saben cómo les decía Jesús? Tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan de esas escrituras? Por eso es bien importante pensar en qué parte te encuentras tú, qué tipo de gente eres en esta multitud que vamos. Yo quiero dar la vida eterna. ¿Se acuerdan de los 70 discípulos que Jesús mandó a predicar con poder? Venían muy contentos, y este tema es bien extenso en esa área. Miren, esos 70 discípulos que Jesús mandó, los llenó de su poder, así dice la escritura. Y dice que fueron y sanaron enfermos, echaron fuera demonios, y hicieron tantas cosas sus 70 discípulos, y Jesús los tuvo que reprender al llegar. Porque fue una reprensión la que les dio, porque dice la Biblia que Jesús les puso el rostro triste. Maestro, en tu nombre nos vieras lo que hicimos, qué poder, maestro, viera. Y Jesús se quedó triste, le dijo: por esto se alegran ustedes. Yo estaría contento que ustedes estén alegres por su vida eterna, porque son salvos por alcanzar la salvación. En este camino hay gente que quiere ser predicadora, cantante, quiere hacer todo menos alcanzar la vida eterna. ¡Ay, qué bonito el culto, hermano! Y nos gozamos y tocamos y cantamos coritos, pero estamos fallándole a Dios en tantas áreas, y que por eso podríamos perder nuestra vida eterna, y nada más agarramos un rito religioso de un culto a Dios, pero a la verdad no santificamos nuestras vidas. No queremos vivir como Dios manda para heredar la vida eterna. Por eso el tema, les digo, es bien serio. ¿En qué parte te encuentras tú de la multitud? Porque ahí tenemos de todo tipo de ejemplo. Y es más, hay una escritura por ahí que Jesús dice que el evangelio es como una red que se echa a la mar. ¿Ve que si lo han leído ustedes esa parábola? Y que se echa, dice, y ahí caen de todo tipo de animal, bueno y malo. Y viene, dice, el pescador, ¿y qué hace? Escoge lo bueno, dice ahí, ¿verdad? Y tira lo malo al mar de regreso. El mar, ¿sabes qué es? El mundo que arrastra al hombre. Es el simbolismo. Y lo llevan las olas y lo golpean y lo hacen pedazos. Es el simbolismo del mar. ¿Y de cuánto nos podría estar aprovechando la perseverancia en el evangelio si somos esas multitudes? Este tema es bien real. No van a creer ustedes que es un tema ficticio. Somos esas multitudes, ¿sí o no? Y no solo aquí, en todo el mundo hay gente que está siguiendo a Cristo, y en toda lengua somos esas multitudes. Pero tú, ¿de cuáles eres? Ahí están los ejemplos. ¿Verdad que están los ejemplos ahí? Había en esas multitudes gente que se pasaba más bravo con Jesús que la que recibía bendición. Así me pasa a mí en este camino.
En este camino son más los cristianos que no me quieren porque les predico duro, que los que se gozan con el mensaje. ¿Es así o no es así? Es verdad. Es verdad, en este camino es así. Y tú, que estás aquí, que me vas a oír cerca y lejos, ¿de cuáles eres? ¿Crees que eres fariseo, que murmuras, que no estás de acuerdo con Jesús, pero que ahí vas en la multitud solo renegando, sintiéndote mal en las iglesias, peleándote con el pastor, con los hermanos y con todo el que se te pone enfrente? Porque ese es el problema, hermanos, porque a paz y a santidad nos llamó Dios, ¿verdad que sí? Hay un montón de gente que quiere ser predicador, quiere ser maestro, quiere ser algo diácono en la iglesia, menos ser salvo. A la verdad, al principio nadie queríamos ser salvos y el Señor nos atrapó a puro sopapo, se puede decir. Sí, así nos atrapó Dios. Pero ya estando aquí adentro, ya debemos de tener los ojos abiertos, que nos conviene la salvación que Cristo nos ofrece. ¿O no es así? ¿A cuánto les conviene la salvación que Cristo nos ofrece? ¿Va que sí saben que nos conviene? Todos lo sabemos. Pero ahora el tema dice, ¿y tú a qué parte de esa gente perteneces? ¿Ustedes creen que esto no es real hoy en día también? Esto es realísimo hoy en día. Son multitudes que siguen a Jesús. Y debes de examinar tu corazón. ¿En verdad estás heredando la vida eterna? Anoche hablaba con esta persona que les digo, este pastor, y le digo, hay miles que quieren ser pastores, pero yo no quiero ser ni pastor, ni maestro, ni nada. Si eso quisiera hacer, le digo, en las iglesias estuviera velando que me dieran un hueso. Le digo, no, yo quiero ser salvo. Esa es mi perseverancia, mi salvación. ¿Verdad que sí? ¿Y ustedes? Yo lo que quiero alcanzar es la vida eterna. ¿Y ustedes? Porque dice la Escritura que el que persevera hasta el fin, y le dará ¿qué? La corona de la vida. ¿Al que persevera en quién? En Cristo. Y no de cualquiera de estos de la multitud. Tiene que ser alguien especial de la multitud. ¿O ustedes creen que Dios va a escoger cualquier cosa de la multitud cuando dice que son muchos llamados y pocos los escogidos? Los escogidos, ¿por qué los va a escoger Dios? ¿Porque son más blanquitos, más güeros, más altos? ¿Por qué los irá a escoger? Porque son obedientes. ¿Se acuerdan que he leído eso en Daniel? Mas los entendidos, dice. Has entendido. ¿Se acuerdan de has entendido el llamado de Dios que hablamos de ese tema? Mas los entendidos resplandecerán como el firmamento. Por eso es que debes, hermana y hermano, pensar en este tema en esta noche, leyendo esta porción de Zaqueo, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Allí estabas tú y yo. Pero lo importante es que ya no solo es estar en Cristo, es ver de cuáles somos. Porque aún el libro de Proverbios dice así en el 16:4, porque todo ha creado Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Y dice en el 1 del 16 de Proverbios, dice así, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová, más de Jehová, la respuesta de la lengua. Tú puedes decidir qué quieres ser, pero Dios es el que paga lo que tú hayas escogido ser. Dice, este escogió ser impío, hágame con el lado de los impíos. Los impíos los creó Dios según la Escritura para derramar su furor sobre ellos, para desquitarse su enojo. ¿Sabían eso ustedes? Para eso dice que los creó Dios. Por eso es que, hermanos, debemos de pensar que ya que estamos en este camino, en verdad, ¿qué queremos? ¿Se acuerdan de Judas? Y así les podría mencionar tantos
casos de la Biblia que sucedieron en este mismo caminar. Hay gente que dice que si ellos estuvieran viendo allá a Moisés cuando abrió el mar, ahí sí se convertirían. Mentira. No se convierten. Si aquellos no se convirtieron, lo vieron. Y solo 2 llegaron a la tierra prometida. ¿Y tendremos nosotros mejor corazón que esos? Hermanos, es de que pensemos hasta dónde nos debemos de esforzar. Imagínense este hombre que leíamos esta noche, a Zaqueo, un hombre muy pequeño de estatura. Y yo me imagino en medio de una multitud, porque ustedes creen que esa multitud no había gente perversa ahí y todo. Olvídense. Sí, ¿por qué creen ustedes que la gente, el hombre no alcanza la salvación? Por su perversidad de su corazón. Y ese hombre ahí en medio, me imagino yo en medio de esa multitud, no como estamos nosotros aquí que nos metemos ahí en las citas, no hombre, multitudes apretadas. ¿Se acuerdan de los que llevaban al otro paralítico, por donde lo tuvieron que meter? Por el techo. Y allí estaban, ¿quiénes estaban adelante? Por eso les digo, en las iglesias no busquen los lugares de las iglesias. ¿Se acuerdan que les he predicado eso? Son los que van adelante, son los fariseos. Los que siempre se ponen adelante, son los que quieren aparentar que son los maestros y los enseñadores. Por eso yo les he enseñado a ustedes, si bien vivan para Dios y lo que Dios tenga que hacer con ustedes, lo va a hacer. Yo vivo eso cada día de mi vida. Este hombre ayer me quería, hasta compadres que se quería hacer mío en el Evangelio. ¿Se imaginan qué tremendo? Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Porque de veras, hasta Jesús, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro le dijo, me dijo que él quería ser mi compadre para llevarme allí, me dijo, y que yo lo voy a cargar a usted ahí, me dijo, cuando vaya apenas, porque yo soy más viejo que usted en el Evangelio, me dijo, dije yo, Dios reprenda al diablo, si quien me lleva a mí es Jesús y es más que suficiente. ¿Verdad? Y así va el Evangelio, haciendo tantas cosas mundanas, tantas cosas que no van de acuerdo con el poder de Dios y la fe en Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y ya me van saliendo 2 igualitos de esos hombres que han llegado bien opositivos diciéndome, yo quiero ser tu maestro, permíteme. Y digo, yo ya tengo un maestro, es Jesús. Y se me han entrometido así bien serios. Tú necesitas a alguien, dice, no un ministerio, no, tienes razón, dice, no tienes que predicar lo que el hombre dice, pero necesitas un compadre, me dijo todavía anoche, que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Ah? Es que hay que estar seguros dónde estamos cimentados, qué somos o no somos, hermanos. Es que no se trata de perder el tiempo, de caminar un camino por gusto, de andar en esa fatiga de esas multitudes. ¿Se imaginan cómo nos ultrajamos los unos con los otros? A veces ni nos queremos, andamos chismeándonos los unos con los otros. De esos andaban muchos aquí en la multitud, comiéndose a la hermana a la otra, y puro chisme en chisme. ¿De cuáles eres? ¿Qué gente eres tú? ¿Qué parte cubres ahí? Porque esos eran unos grandes chismosos. Miren, ya viste vos, entró en la casa del pecador y así se mantienen los hermanos comiéndose uno con el otro. Viste aquella y aquella, es hipócrita aquel aquí, en vez de amarnos como Dios manda. Porque Él dice, amaos los unos a los otros. Este es el segundo mandamiento que cumple toda la ley y los profetas. ¿Y tú, hermano? ¿De cuáles de aquí eres? Ahí vamos nosotros, ahí estamos pintados también. ¿Quién tiene bien puestos los ojos en Jesús? Ese Zaqueo dijo, yo lo tengo que ver. Hasta un palo se subió, ese no le dijo a otro que tú que me puchas, y no andaba ni peleando. Ese dijo, no me dejan aquí, dijo, me voy, pero ese no andaba peleando, vio un palo allá, por allá va a pasar, dice. Y ese no andaba ni fijándose en los hermanos ahí, pum, se subió al árbol, y Jesús vio su corazón. Y como Jesús todo lo ve, a ese no necesitan. Por eso dice Jesús, en secreto me buscas, en público te bendeciré. Ni cuenta se dan que me buscas,
Y públicamente te van a ver, pero si el hermano no, que dijimos que estaba mal, y miren cómo le va de bien, y empiezan ahí después los mismos chismosos, ay, ¿qué le pasaría? Dicen, ¿verdad? Bien bendecido, cómo se siente la presencia de Dios. Entonces, en público serás bendecido. Pero, ¿de cuáles eres en verdad? Yo voy a persistir en esa pregunta esta noche. Examina tu corazón, tú te puedes examinar a ti mismo. Así dice Pablo, aun cuando dice Pablo de la cena del Señor, dice, cada uno antes de tomar de la sangre y del cuerpo de Cristo, ¿qué dice que haga? Que se examine, ¿qué? A sí mismo. O sea que sí se puede examinar uno mismo. Según la Escritura sí se puede examinar uno mismo. Entonces, ¿de cuáles eres? Ahí examínate. ¿Para eso es la palabra o no es para eso? ¿Da que les dije que era bien importante este tema? ¿Eres de esos detractores, de esos murmuradores, o eres como Zaqueo? Ese ni la riqueza le importó. Nada. Es más, donde lo salvó el Señor, es que cuando el Señor obra en el corazón del hombre, es el que cambia todas las cosas, pero Dios mira el corazón. Anoche hablaba con este hombre de eso yo, y él me persistía a mí, que quería persuadirme de que a ver en dónde me agarraba, y me decía, pero es que Dios, ¿por qué hace la separación? Es bien sencillo. Zaqueo. Un caso de esas multitudes especial. Yo, cuando Dios me da estos temas, le echo más ganas a esforzarme. Aquí no es asunto de que no me vayan a poner ustedes. Pues así se ponen muchos cristianos. Pues si solo Zaqueo y la mayoría es la que se fue, yo creo que soy de la mayoría, empiezan a ser bien desconsolados. Si miren, solo Zaqueo y eran miles ahí, y los miles se perdieron y solo Zaqueo se ve ahí. Yo creo que soy del montón. No, yo soy Zaqueo. ¿Sí pasa eso o no pasa eso? En muchos hermanos. ¿Sí o no? Dios sabe por qué habla de todas formas, ¿verdad? ¿No pasa eso en muchos hermanos? Es más, hay unos hermanos que cuando el pastor empieza a predicar, y este camino nos lleva hasta la eternidad, y es un camino largo, y a Elías le dijo Dios, levántate que largo camino te resta. Ay, dice, y empiezan a ver el camino y se sientan. Y solo eso he caminado, hermanos. Como quien dice que eso de que usted me dijo poquito a poquito, y todo eso no vale, y solo eso he caminado, y todo eso me falta. Y ahí llega el diablo ahí, pero el diablo al verlo ahí, ay Dios, le pegó unas animadas el diablo para que se regrese para atrás, que olvídense. ¿Verdad? Ese diablo para animarlos a los hermanos así, para que se regresen para atrás, está listo, ahí solo está esperando que te sentes. Dice, este deja de caminar, dice, nomás deja de pedalear la bicicleta, dice, y aquí me lo agarro, dice el diablo. Y llega ahí y el hermano se queda parado, viendo para allá y dice, ay, me falta mucho. Le pega unas el diablo. Y de esos son miles los que van de regreso en estas multitudes. ¿Es verdad eso o no es verdad? Ahí van a encontrar ustedes por las calles cuando ustedes empiezan a evangelizar, dice, no, si yo ya conozco, dice, ya probé una vez, está muy difícil, dice, viera que no vayas a ser uno de esos tú. Que a los días me toque andarte visitando y que me digan, no, hermano, fíjese que eso está difícil, me regresé. Sí están todos esos en las multitudes, ¿no? Pero tristes se ponen en vez de gozarse, hombre. Si no hay cosa más linda que estar en Cristo, no hay cosa más hermosa que vivir para Dios, no hay paz más preciosa y perfecta que la que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por ejemplo, aquí están todos ustedes, estos hogares, no me pueden mentir, allá está el hermano y el hermano Bel, todos ustedes no me pueden mentir que la paz que tienen en su hogar hoy no es como la que tenían antes. ¿Verdad que no, hermanas? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Cómo se pone a creer este diablo ingrato que le vamos a hacer caso, verdad? Por eso, hermanos, meditemos bien claro
¿A dónde quieres tú pasar la vida eterna? ¿Qué quieres tú alcanzar? Tú estás aquí conmigo. Yo les he dicho a ustedes, no para desanimarlos, sino que para que se motiven y digan ustedes, pues así como el hermano Edgar dice que él, si se quedan tirados, que se queden tirados. Es más, digan ustedes, cuando yo les digo, si ustedes se quedan tirados, yo llevo una meta fija, alcanzar la vida eterna, y ustedes digan a mí, si usted se queda, hermano, también yo para allá voy. Porque yo no les digo eso para que se desalienten, sino que para que también le echen ganas. ¿Sí me entienden? Para que también piensen de la misma manera, para que también agarren ganas y digan, si el hermano Edgar está decidido, ¿y por qué yo no? Pero hay muchos que cuando les digo así, dice, pues dice el hermano Edgar, pues dice que me va a dejar botado, sí. Y como ven con él me gusta, porque como nos predica así fuerte, y cuando ando mal, el apuro sopapo me lleva. Olvídense, hombre, si esto es de echarle ganas voluntariamente, de tomar una decisión bien sólida en el corazón, de correr la carrera que nos ha puesto Cristo por delante con deseos en nuestro corazón. Olvídense, miren este mundo ingrato cómo va cada día destruyéndose más. El pecado va cada vez peor y peor y peor y peor, destruyendo a la humanidad. La depravación, toda la inmoralidad, todas las cosas por las cuales la ira de Dios se derrama sobre este mundo. Hay mucha gente que está muy confiada y dice, ay, dice, pero yo no soy de esos homosexuales de la Sunset, pero eres de ese mismo tipo de gente, el mismo material, eres. Si no estás en Cristo, junto con ellos vas a ser consumido. ¿Verdad que sí? Junto con ellos te van a echar como estopa que arde, dice la Escritura. ¿Entienden, hermanos? Es que hay mucha gente que se justifica a sí mismo, que no es tan mala, que allá Dios pues va a arreglar algo. No, que va a arreglar nada, te arreglas aquí hoy que Cristo nos da la oportunidad, hoy que vamos siguiendo a Jesús, hoy es tiempo de ver en verdad qué estamos haciendo, si en verdad queremos ser ese pueblo de Dios, ese pueblo santo, ese pueblo escogido, ese pueblo que se ama el uno al otro, ese pueblo que ama a Dios con todo su corazón y vive para Dios en cada paso que da. Hoy es cuando. Y tenés que examinarte porque tú estás ahí conmigo en esa multitud. Debemos de pensar bien de cuáles somos, si queremos o no queremos heredar la vida eterna. Jesús, en una ocasión, cuando vio todos estos detractores y todas estas multitudes, se puso a llorar y les dijo, Jerusalén, Jerusalén, les dijo llorando, dice la Biblia. ¿Cuántas veces he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? ¿Cuántos enviados y los apedreasteis? Por eso, hermanos, una vez me decía el Señor a mí, hijo, me dijo, si yo volviera a la tierra en el mismo tono que vine al principio, o sea, de la misma manera, porque hoy, en su segunda venida, Jesús no va a venir igual que al principio. Hoy dice que viene con gran poder y gloria. En la primera venida vino con humillación, porque para Dios es humillación nacer de vientre de mujer, algo que Él creó, meterse por ahí para poderse hacer uno de nosotros. Eso es humillarse. Y andar entre esta gente pecadora. Si Isaías nada más en la visión que vio, dice que cuando estaba delante del trono de Dios y Dios empezó a buscar a uno que fuera y anunciase lo que tenía que llevar, el anuncio que tenía que llevar, Isaías dijo, yo no estoy preparado, dice, yo soy hombre de labios inmundos, me muero, dice, porque ha visto mis ojos al Rey Jehová, y porque habito, dice, en medio de gente de labios inmundos. Solo por eso me va a consumir Dios, dijo. ¿Entienden la humillación de Dios? Para que me comprendan hasta dónde llegó Dios a la humillación. Pero Jesús en su segunda venida, la Biblia no lo delata así. La Biblia lo delata que viene montado en un caballo y que trae gran poder y gran gloria. Es más, el pobre diablo y todos los demonios y todos los anticristos y todos los que están con el anticristo y todos los que se vayan con él y todos los falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas y todos esos los va a destruir, dice, con el resplandor de su venida.
Por eso, hermanos, debemos de pensar en la oportunidad que Dios nos está dando de caminar este camino de la fe, de caminar, de buscar de Jesús, ya que Cristo nos atrajo con su gracia y su misericordia. Es de que hagamos las cosas bien hechas, que no seamos que estos ejemplos que están aquí, porque les digo yo, ¿verdad que todos al enfocar esta escritura enfocan solo a Zaqueo? ¿Verdad que sí? Ay, qué bonito Zaqueo, y era chaparrito, y empiezan ahí, y era un hombre que miren, ya vieron Zaqueo. Sí, pero no ven a los demás, y tú y yo podríamos ser uno de los demás. ¿Va que es serio eso? ¿Es serio o no es serio? ¿Podríamos o no? ¿Podríamos, hermana, ser uno de los de otros en vez de Zaqueo? Es fácil, vea que es fácil decir, Zaqueo y que esto y que el otro y yo también y que aquí y que allá. No, el problema es que hay que ver los otros también tenían una mente como nosotros, un cuerpo como nosotros, y estaban ahí en la multitud. ¿Va que es serio eso? Por eso, hermanos, veamos bien en dónde está nuestro corazón puesto. Pensemos. A ver, muchas veces a mí se me hace que ustedes lo piensan, pero nomás para probarlos, a ver si, no para tentarlos, sino que para probarlos a ver si son sinceros. Hay momentos que piensan y dicen, a la verdad, ¿será que soy cristiano? Ya se empezaron a reír, ¿verdad? Solo risa les da, ¿verdad? A la verdad, ¿será que soy cristiano? Hoy es día de pensar. ¿Verdad que sí? Yo sí soy. Olvídense. ¿Por qué soy? Porque yo no soy el mismo. ¿Y por qué no soy el mismo? Porque cada día persevero en la voluntad de Dios. Y cada día estoy dispuesto a esforzarme a hacer la voluntad de Dios. Y cada día estoy dispuesto a humillarme, a doblegarme ante Dios. Y que Dios tenga que hacer conmigo lo que va a hacer. Por eso, hermanos, es bien importante pensar, no solo cuando nos emocionamos a leer la Escritura y vemos a hombres como Zaqueos, como la mujer del flujo de sangre, como la sirofenicia, sino que examinemos los ángulos. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿En verdad hemos alcanzado lo que Dios quiere que alcancemos? Cuando menos hemos entrado ya en el proceso. Porque hay muchos que ya tienen hasta 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, y para no ser exagerado, hasta 50 años sin exageración de ser cristianos, y ni en el proceso de Dios han entrado. Porque no lo han tomado. Han llevado una vida religiosa como todas estas multitudes que se movían aquí. ¿Eran religiosos o no eran? ¿Sí o no? Y saben que esa gente está haciendo estorbo dentro de la iglesia. Y me van a oír cerca y lejos. ¿Va que aquí no hay de esos? Por eso dije que era allá cerca y lejos. No hay de esos aquí, ¿verdad? Bueno, si yo todos los días les vuelo machete que se pongan bien, no creo que no estén bien. ¿Verdad? Todos los días los espadeo. ¿Verdad que sí? Así me dice el pastor allá de Tijuana a mí. Ay, cuando venga, si viene tiempo nos predica, usted ya sabe. Y otro hermano que trabaja con él, el hermano Brito, me va a oír por allá en el cassette, dice, usted hermano Edgar, dice, siempre trae el machete bien afilado, dice, olvídese, le dije, ese no hay que dejarlo que se destemple, tienen que estar bien firmes siempre. Así me decía este hombre, y este otro hombre que le digo que me manda a ir Satanás, que quieren que desista del mensaje, que no predique lo que Dios me ha dado. Le digo, jamás. Yo prefiero, digo, ir solito en este camino que ir con gente que me estorba como ellos, ¿verdad? Que se quieren unir a uno para que uno se convierta a ellos. Dios reprenda a Satanás, ¿verdad?
No se trata de eso, hermanos, se trata de perseverar en Dios firmes y fieles con lo que ya hemos apercibido, y no se trata de quedarnos ahí, sino que al tratar de alcanzar. Pablo así dijo, no cuento lo que ya hice allá atrás, ni tampoco quiere decir que ya la hice, dice, sino que me extiendo hacia adelante, no como habiéndolo alcanzado, sino como queriéndolo alcanzar. Cada día, hermano, tiene que ser así. ¿Quieres tú ser un buen cristiano? Pon por obra la palabra de Dios primeramente, y lo que supiste hoy que estaba mal, ponlo por obra, y óigame lo que les voy a decir, no solo por hoy, sino que lo que pusiste por obra hoy, manténlo firme para que lo que venga después, también pongas por obra lo otro, y a esto ya quedó firme, bien sólido, que ya no lo estás echando atrás ese paso que diste. Hay hermanos que a veces se les predica que no pierdan tiempo allá en los deportes, en esto y lo otro, y unos días se abstienen mientras el regaño está ahí, y a los días otra vez ahí van. O sea que no son firmes en mantener la firmeza de aquello. Si ya renuncié a aquello por Dios, eso hay que mantenerlo firme, porque vienen más renuncias que hay que hacer adelante. ¿Sí me entienden? Cada día más renuncias que hay que hacer a este mundo, porque Dios nos quiere sacar ¿de dónde? De aquí, porque lo va a quemar. Y para poderlo sacar de aquí, ese es el proceso de Dios. Enseñarnos en este mismo mundo a no vivir para el mundo, sino que para Dios. ¿No es ese el proceso de Dios? En el mundo estáis, dice, pero no sois del mundo. ¿Verdad que así dice? Por eso, hermanos, debemos de ser fieles, firmes a Dios, entregados a Dios de todo corazón. No procuremos estarnos estorbando el uno con el otro. Es más, allá, cuando he ido para Tijuana, y me van a oír muchos hermanos también, porque estos mensajes les llegan a ellos, y también aquí con ustedes saben cuántas luchas hay con tantos hermanos aquí, ¿verdad que sí? Digo, allá no tengo luchas con hermanos como las de aquí que nos persiguen, pero allá hay hermanos que me ponen quejas de otros hermanos, y le digo yo, ámense hermanos, ámense. Ay, pero que el hermano, usted ámelo, y tal vez Dios lo puede usar ahí para bendecir a ese hermano que va desviado. No se trata de menospreciarnos. Ese hombre de noche lo menosprecié. No, hasta fui a orar por él al carro, allá me puse a orar. Ese hombre hasta los ojos llorosos llevaba. Thank you, thank you. ¿Y saben qué me dice al final de que oré? En esto ya no lo vieron esta muchacha porque estuve en el carro con él. Me dijo, thank you, brother, me dice, brother, hermano, me dice, somos hermanos, le dije. Y sígale adelante, sea fiel al Señor. Y no quería aceptar la palabra y no le pasaba, y es pastor, imagínense. Está tremendo. Quería revolverme que las mujeres pueden enseñar y me quería meter palabra que no era. No, momento, le dije, esto está escrito y no se puede cambiar. Dice la Biblia que si tú le quitas, Dios te quita también tu nombre. Aquí lo dice bien claro. ¿Dónde está? En tal lugar está escrito así, así. Y él ya lo sabe y persisten. Y le digo, y tú no fuiste puesto para juzgar la ley, sino que para ser hacedor de la ley, le dije. Y yo también. Allá tú sí te haces juez de la palabra de Dios. Yo no estoy para juzgarla, yo estoy para obedecerla, le dije. ¿Verdad? Tengamos mucho cuidado en este camino. Dios, los hombres quieren estudiar a Dios. Dios no puede ser estudiado. Dios lo que nos ha dado en su palabra no es para estudiarlo a Él. Dios lo que en su palabra nos ha dado son sus mandamientos, estatutos y preceptos para que los pongamos por obra, porque el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Verdad que ese es el todo? No hay más. Por eso debemos de tener ese gran cuidado con nosotros. Por eso es que, hermanos, no se trata, por eso estos fariseos a Jesús, ¿cuándo lo podían aceptar como Dios si ellos eran más que Dios? Eso es lo que le ha pasado al hombre que estudia a Dios, que son más que Dios, porque para que lo estudien tienen que ser más. Dios le dio al hombre los animales, las plantas y todo para que los juzgara, dice, pero no la potestad de Dios. ¿No es así? O sea, su juzgarlo es para estudiarlo, para trabajarlo, para hacer lo que quisiera con él, pero no con Dios. Pero el hombre, qué terrible es que hasta dónde le ha metido Satanás, y digo a los cristianos, no al mundo, que quieren estudiar a Dios. Imagínense cómo los ha engañado el diablo, ¿verdad?
eso debemos de tener un gran cuidado, porque el todo nuestro ya está escrito. Esto no es para que conozcamos a Dios o para que lo estudiemos, sino que para que sepamos sus mandamientos, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, no hay quien lo describa. Es más, cuando Esaú se pone a hablar, porque mi Dios saldrá de Tenán, dice, y de sus manos rayos brillantes salían de sus manos, y empieza a hablar de unas grandes turbaciones que miró Abacú en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Cuando empieza a hablar, que ese corito cantamos, y empieza a hablar de los juicios de Dios. David también empieza a hablar allá en las crónicas de Dios, también de lo que quiso describir de Dios él, y dijo que era como un turbión y que se escondía en las tinieblas y que era algo que tronaba, y no pudo describir que era Dios. ¿No han leído esas escrituras ustedes? Y digo yo, estos hombres lo saben y lo leen y lo menosprecian la palabra de Dios. Por eso, hermanos, debemos de estar bien firmes y seguros en Cristo, saber qué es en verdad lo que hemos adquirido, lo que estamos siguiendo. No se trata, hermanos, de empezar algo a medias y dejarlo a medias. Por eso Jesús dijo, cuando alguien va a construir una casa, dice, ¿por qué no va primero y se sienta y calcula? Dice, ¿será que le voy a ser fiel a Jesús aquí? Porque se trata de ser fieles. No se trata de estar jugando con Dios. No se trata de ser un montón de ahí, se trata de tener una fidelidad sólida. Y ahora digo yo, ¿se puede? Sí se puede, si Dios la demanda es porque se puede. ¿Me entienden, hermanos? Si no se pudiera, la Biblia bien claro dice, porque Dios no nos ha tentado de sobremanera que no podamos sobrellevar. Todas las cargas que Dios nos ha puesto, dice, que son llevaderas en nosotros, que sí podemos. Y Jesús dijo, fácil es mi carga y ligero mi yugo. Llevad pues mi yugo sobre vosotros. Aquí lleva una parte del yugo Jesús, ayúntate tú una otra parte. Ponte la otra punta del yugo y que Jesús te guíe. Ahí está la victoria. Por eso los discípulos le dijeron, eso es imposible, así que se salven. Sí, les dijo, para ustedes, pero en la otra punta del yugo, yo sí lo saco. Adelante. ¿Entienden? ¿Saben qué yugo, hermanos? Lo que usan para los bueyes, para ayuntarlos. Te amarras allá con Cristo y Él sí te saca. Ahí sí es posible, dijo, todo. Pero mucha gente se anda zafando el yugo a cada rato en estas multitudes. Se lo ponen un ratito en el culto y ya en el culto se quitan la coyunda y se van otra vez con el diablo, a ayuntarse con el diablo otra vez. ¿Cómo la ven ustedes? Pero ustedes no son de esos, ¿o sí? Tengan cuidado si son. Porque estas multitudes somos nosotros, nos guste o no nos guste. ¿Sí o no? ¿A poco dijeron ustedes que esto estaba fácil, verdad? Bonito fuera que todos fuéramos aqueos, ¿verdad? O todos fuéramos la mujer del flujo de sangre. Todos fuéramos aquel siervo que mandó a pedir sanidad para sus aquel capitán que mandó a pedir sanidad para su siervo. Y así les podría mentar, pero Jesús se quedó asustado, dice, ni en todo Israel, dice, he hallado tanta fe como en este hombre. Todo Israel junto, dice, no tiene la fe que tiene solo este hombre gentil. Por eso quiso decir, ni en todo Israel. Qué tremendo. No vayamos a hacer nosotros así, porque cuando no agradamos a Dios es por falta de fe, porque eso es lo que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta perseverancia es de fe, hermanos, es de que cada día nosotros que nos levantamos, hay que levantarnos firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído. ¿Entienden eso, hermanos? Eso es cuando digo firmes en la fe. Si creíste ayer, antier, o el mes pasado, el año antepasado, o hace 5 años, o hace 20 años, que Cristo te iba a sostener firme, que tú le ibas a ser fiel, sigue creyendo lo mismo cada día que te levantas. Y a caminar el camino de la fe el otro día. No piensen que es mañana. Hay muchos cristianos que, ¿y mañana cómo le voy a hacer? Y me van a quitar el trabajo. ¿Y qué fe ni qué nada? Puras preocupaciones. Y no vamos a tener la renta del otro mes. Tal vez ya vino Cristo, hombre, ya te llevó si eres fiel y estás firme. Y ya no hay necesidad ni de pagarla. Y si necesidad hubiera, poderoso es Dios para proveerla. Tantas cosas que se dan entre nosotros, no tenemos una firmeza, una fe segura en Dios.
Eso es lo que le pasaba a esta gente. No le creyó a Dios que iba a venir el Mesías. Esos eran esos montones que andaban ahí. Hay un montón de cristianos que no creen que Cristo viene pronto. Se les está diciendo, hermanos, estén listos, prepárense, Cristo viene pronto Jesús. Miren, se les ha dicho millones y millones y millones y millones de veces a las gentes que Cristo viene y no se preparan. Y saben una cosa, la venida va a ser solo una, eso es lo más lamentable. Y el que se quedó, piensa bien, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás cimentado en verdad, hermano? Te vas, hermano, si Cristo viene esta noche. ¿Estás preparado para irte con Él? Mañana tienes que estar igualmente preparado para mañana. Hoy fue por hoy, mañana por mañana. No seamos de ese montón de gente que corre este camino sin discernir los deseos, los propósitos de Dios, ni los mandamientos de Dios, sino que viven en sus propios pensamientos. Como dice Pedro, hay de aquellos que son salvos en sus propios pensamientos. Y Pablo dice, bienaventurado el hombre, dice que con lo que él piensa no se condena a sí mismo. Porque no se trata de hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, se trata de hacer la voluntad de Dios y de vivir en la gracia y en la misericordia de Dios conforme Él nos guía por su Espíritu y por su palabra. Por eso debemos de pensar bien firmes, hermanos, y eso es lo que Dios quiere que pusiera en sus corazones en esta noche, que pensemos bien. A ver, les pregunto algo. ¿A cuántos de aquí quisiera Dios que perezca? ¿Quiere Dios que perezcamos algunos de los que estamos aquí? Ni en ningún lugar. Tiene razón entonces de abrirnos el entendimiento, de reflexionar, de entender. En verdad, hermanos, nos estamos esforzando legítimamente. En verdad, hermanos, estamos echándole ganas al Evangelio, como dijo Jesús, que el Evangelio era hasta Juan nada más, las profecías y la palabra y todo, y que allá había que echarle ¿qué? Fuerza, allá había que ponerle mucho empuje, mucho deseo. Es más, al Evangelio necesita más fuerza que la que usas para el trabajo, necesita más empuje que el que usas para ir allá o para acá y hasta para comprar. Eso es bien fácil hacerlo. El Evangelio se requiere de más fuerza que eso. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé el poder para vencer en todas las circunstancias que podamos tener en el camino, en todas ellas. Por eso, hermanos, pensemos esta noche, ¿a dónde estás tú parado? Hay muchas cosas que te podría decirte todos estos hombres que te he hablado y todas estas mujeres que hay en la Biblia que alcanzaron bendición de Dios. ¿Se imaginan que después de la mujer del flujo de sangre allá llega Jesús a una casa para sanar a alguien? Y era la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Y dice que cuando Jesús dijo, duerme, risa les daba. Miren qué fe. Así hay un montón de cristianos. ¿No será que de esos hay aquí también, de los que estaban ahí? Y dice, ve, se equivocó, dice que está. Y lo sacó, sálganse, les dijo Jesús, solo duerme. ¿Va que así le dijo? No seremos de esos que nos reímos y que, quién sabe si el hermano dice, la Biblia está bien, dice, y se ríen los hermanos, le agarran a la chanza, pues. Por eso empezamos a ver en las Escrituras, empezamos a ver que fueron pocas las personas bendecidas por Cristo. Así también hoy en día, si es lo mismo, hermano, no creas que ha cambiado nada, es exactamente lo mismo. Las mismas multitudes, el mismo tipo de gente somos. Ya saben ustedes cómo somos, ¿verdad? Duros de servir, dice Dios que es el hombre. ¿Verdad que así dice que es? De frente obstinada, dura, dice Dios que somos. Por eso pensemos hoy, hermanos, si a la verdad nosotros queremos coronar nuestra carrera o queremos perder la vida eterna. Yo les he dicho que el proceso del Evangelio donde nos encontramos hasta ahorita, yo tengo segura mi salvación y cuando predico la predico con seguridad, ustedes lo saben y así tienen que pensar ustedes también. Pero sin embargo, estamos en un proceso de Dios. Como podríamos desistir y perder nuestra salvación,
como cada día podríamos ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere hacer de nosotros, a llevarnos a esa plenitud del conocimiento de Dios y de la perfección de que Dios quiere que lleguemos a alcanzar. Pero ya no depende de Dios, sino de cada quien que oye la palabra de Dios. ¿No es así? Porque el que tenga oídos para oír, dice, que oiga, ¿verdad? Así de que nos vamos a quedar aquí en este tema. Hay mucho que hablar, como les digo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a todo lo que se da en la iglesia, en cuanto a todos los predicadores que buscan ser cantantes, ya les hablé de todo eso, ¿va? Que les gusta ser vistos, ser el mejor en la iglesia, ser el que más lo alaban, de todo eso hay. Piensa tú de cuáles eres. Hay hermanos que quieren ser los mejores predicadores. Yo a la verdad no quiero eso. Y ni creo que sea el mejor tampoco, porque soy tan tosco para hablar unas palabras que a los predicadores de las iglesias no les gusta. Los maltrata, dice. ¿Verdad? Porque no lo soy, ni lo quiero ser tampoco. Prefiero que si Dios me da 2, 3 palabras, aunque sean torpes, pero que nos hablen acá la conciencia, que sean reales y que en verdad seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Verdad? Así dice Pablo, yo cuando llegué con ustedes, dice, no llegué con palabras persuasivas y palabras muy elocuentes. Llegué, dice, aunque sea con palabras brutas, dice, pero con poder de Dios, con demostración de la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos todos y todos los predicadores para llevar adelante, hermanos, nuestra vida, para que podamos coronar nuestra carrera con Cristo. Y como les digo, no se trata de que en este camino, solo porque vemos a uno, nos desalentemos y que porque dice que son pocos. No, hermano. Pablo dice en el tema que hablábamos la otra vez con el hermano, se me hace que el hermano lo llevaba y dice, tiro no como quien tira al aire, sino que golpeo mi cuerpo. No, dice Pablo, no corran como los que corren en un estadio que uno no. Ustedes corran como que van a alcanzar el premio, todos. No se trata de que ustedes desistan y dicen, no, pues uno se lo llevó, ya que él ya va muy adelante, ya mejor de aquí me regreso. No, es que aquí hay premio para todos. ¿Se acuerdan que en ese tema hablamos, verdad?